Tengo 19 años. Si me miran ahora, probablemente no verían nada fuera de lo común. Soy un chico que termina sus frases, que sonríe en las fotos, que va a la universidad y que, cada martes por la tarde, se sienta en el sofá de cuero sintético de su terapeuta para desenredar los nudos que quedaron en su psique. Tengo una vida. Tengo un futuro. Tengo un lugar donde dormir sin escuchar el chirrido de una cerradura que me mantiene prisionero. Digo todo esto primero, y lo digo con la voz más firme que puedo reunir, porque la historia que estoy a punto de contarles empieza en un lugar tan oscuro, tan asfixiante y tan carente de humanidad, que no quiero que nadie lea los primeros párrafos y asuma que sigo allí. No estoy encerrado. No soy el niño asustado que tiembla cuando escucha pasos en el pasillo. Esa versión de mi vida quedó enterrada en una casa al otro lado del país, en un pueblo olvidado por Dios y por la geografía. Mi vida hoy es, paradójicamente, hermosa. Y no digo esto para sonar como un cliché de película de superación. Lo digo porque sé exactamente lo que es tocar el fondo del abismo y darme cuenta de que nadie más va a lanzarte la cuerda. Hasta cierto punto, creo que el universo, con su extraña y a veces sádica sentido de la justicia, equilibró la balanza. Pero más que una historia sobre el karma cósmico, esta es una crónica sobre la supervivencia. Es sobre cómo te levantas cuando la persona que se supone que debe protegerte es la misma que firma tu sentencia de dolor, figurativa y literalmente. Para entender por qué mi padre hoy está arruinado, aislado y golpeado por la vida, tienen que entender cómo llegamos a ese punto. Tienen que entender que no siempre fuimos monstruos el uno para el otro. Hubo un tiempo en que éramos una familia. Y para entender cómo se rompe una familia, primero tienen que entender cómo se rompe el mundo. Capítulo 1. El antes y el ruido blanco de la tragedia. Antes de los 14 años, mi vida era la definición misma de la mundanidad. Y Dios, cómo extrañó esa mundanidad. Vivíamos en una ciudad de tamaño medio, en una casa donde las paredes crujían por las noches y donde el olor a café quemado los domingos era la religión oficial. Estábamos cerca de mis tíos, de mis primos, de ese grupo de amigos con los que compartía el autobús y los videojuegos. Éramos la familia promedio. No desayunábamos panqueques en cámara lenta mientras sonaba una canción indie de fondo, discutíamos por quién dejaba los platos en el frejero, nos gritábamos por el control remoto y nos queríamos con esa intensidad silenciosa y cotidiana que solo se valora cuando desaparece. Mi madre trabajaba en una clínica dental. Mi padre era contable. Eran horas largas, cansancio acumulado y fines de semana donde el mayor evento era ir al supermercado. Luego, un martes de noviembre, el mundo se partió en dos. Fue repentino. Fue estúpido. Fue un error de cálculo en un universo que no nos debía ninguna explicación. Mi madre salía tarde del trabajo. Un chico, apenas unos años mayor que yo, con las manos temblando y el cerebro nublado por la desesperación o la estupidez, intentó robarle el coche. Los informes policiales, que luego memoricé como si fueran un texto sagrado maldito, decían que el arma se disparó durante el forcejeo. Un accidente. Un ruido sordo en la noche. Mi madre perdió demasiada sangre. La bala encontró la arteria equivocada. Llegó viva al hospital, pero los cirujanos solo pudieron sostener su alma durante un par de horas más. Yo estaba en la sala de espera, con los zapatos llenos de barro porque había estado jugando fútbol antes de que el teléfono sonara. Cuando el médico salió y se quitó la mascarilla, supe que el universo entero se había detenido. No hubo música triste, ni luces blancas. Solo el zumbido de las máquinas de vending en el pasillo y la certeza absoluta de que mi infancia había terminado en ese exacto milisegundo. Lo siento si sueno crudo. Lo digo así porque necesito que entiendan que el trauma no es exclusivo de quien pierde a la pareja, los hijos también somos huérfanos de la guerra. A los 14 años, el duelo es un idioma que no sabes hablar. Hay días en los que puedo hablar de ella sin que la voz me tiemble. Y hay días en los que una canción en la radio, el olor de un perfume en el supermercado o la forma en que la luz golpea una taza de té me noquean contra el suelo. A mi madre le encantaba la música, su eclecticismo era un caos hermoso. Escuchar sus canciones sigue siendo un campo minado. Pero con los años, y con mucha terapia, aprendí a caminar por el campo minado sin detonar las minas. Mi padre, en cambio, decidió comerse las minas. Capítulo 2. El exilio y la geografía del olvido. El duelo de mi padre no fue tristeza, fue una metamorfosis hacia la ira. La terapia fue su primer intento de salvación, pero la abandonó a las 3 sesiones. Decía que el terapeuta no entendía el plan divino, que la única cura era ver al asesino de mi madre pudrirse en una celda. El asesino fue encontrado culpable de homicidio involuntario y robo. Está en prisión. Pero encerrar a un stranger no te devuelve a la mujer que amas. Mi padre no pudo aceptar esa verdad.
Empezó a odiar la geografía. La casa olía a ella. La ciudad tenía sus huellas. La ruta al supermercado era el escenario de su muerte. En lugar de sanar, mi padre decidió que el problema no era su dolor, sino el mapa. Empacó nuestras vidas en cajas de cartón y nos mudó a 1000 kilómetros de distancia. Cruzamos el país hacia un pueblo que parecía un error tipográfico en el Atlas. Un lugar donde el viento aullaba entre las casas móviles y donde no conocíamos a un solo alma. Me arrancó de mi escuela, de mis amigos, de mis tíos, de mi red de seguridad. Me plantó en un desierto emocional y esperó que yo floreciera. Ser el chico nuevo es difícil. Ser el chico nuevo que tiene la etiqueta de el pobre huérfano cuya madre fue asesinada en un asalto es una sentencia de aislamiento. No sé cómo se enteraron. Quizás mi padre, en su afán de buscar validación en su nueva congregación, soltó el dato. Quizás algún profesor bien intencionado pero idiota anunció mi tragedia para fomentar la empatía en el aula. La empatía en la preparatoria es un mito, los adolescentes son tiburones que huelen la sangre en el agua. Pronto fui el bicho raro. El chico triste. El proyecto de caridad que nadie quería tocar por miedo a que la desgracia fuera contagiosa. Los susurros en los pasillos, las miradas de lástima que te hacen sentir como un insecto en un frasco. No había forma de sanar allí. Capítulo 3. La teología del castigo y los pasillos del infierno. Mi padre no encontró consuelo en la psicología, lo encontró en el fanatismo. Empezó a frecuentar una iglesia. No voy a decir que todas las iglesias sean el problema, de hecho, mirando hacia atrás, la congregación en sí tenía gente decente. El problema era cómo mi padre usaba la fe como un arma arrojadiza. Yo estaba en esa etapa de los 14 años donde la muerte de un ser querido te hace mirar al cielo y ver solo un techo de plomo. Estaba enojado. Estaba solo. ¿Por qué un Dios supuestamente bueno permitiría que un ladrón novato le volara los sesos a una mujer que dedicaba su vida a arreglar las sonrisas de los demás? Mi padre, sin embargo, tenía la respuesta. Y su respuesta era veneno puro. Esto es una prueba, me decía mientras desayunábamos en un silencio gélido. Dios se la llevó porque nuestra casa no estaba centrada en él. Nos está disciplinando, imaginen eso. Imaginen tener 14 años, con el pecho hueco por la pérdida, y que el hombre que te dio la vida te mire a los ojos y te diga que la muerte de tu madre es tu culpa por no ir a la escuela dominical. Empezó a obligarme a ir. Primero los domingos. Luego los miércoles. Luego los viernes. Si me negaba, el castigo era el encierro. Me confiscó el teléfono, la computadora, cualquier puente hacia el mundo exterior. Irónicamente, el castigo de no dejarme salir de casa no me afectaba mucho, porque afuera no había nada más que miradas de lástima y pasillos fríos. Pero la presión era asfixiante. Me predicaba un Dios vengativo, un Dios que cobraba deudas con sangre y que me estaba preparando para un infierno terrenal si no me sometía. Capítulo 4. La sangre en el asfalto y la mentira en la cena. El evento canónico. El punto de no retorno. Ocurrió un martes, saliendo de la escuela. El cielo estaba gris, de ese gris que te cala los huesos. Iba caminando, con los audífonos puestos pero sin música, solo para que nadie me hablara. Me crucé con él. Un chico del último año. 17 años, pero con la complejidad de un hombre de 30 que ha pasado su vida en un gimnasio de garaje inyectándose quién sabe qué. Era una pared de músculo y crueldad. Empezó a bloquearme el paso, diciendo cosas, empujándome el hombro. Yo no era valiente ni cobarde, estaba simplemente agotado. Cansado de la escuela, de la casa, de la iglesia, de la vida. Intenté esquivarlo, entonces, lo dijo. Mencionó a mi madre, no recuerdo las palabras exactas. Mi cerebro, en un acto de misericordia, borró la frase y dejó solo el eco. Algo despectivo. Algo que reducía el amor de mi vida a un chiste de mal gusto para provocarme. La inteligencia se fue a tomar aire. La supervivencia primitiva tomó el control. Lo golpeé, fue un error táctico monumental. Yo era un chico de 14 años, desnutrido por la tristeza, él era un tanque. Me devolvió el golpe, y luego otro, y luego otro. No recuerdo caer al suelo, solo recuerdo el sabor metálico de la sangre, el sonido de mi propio cráneo rebotando contra el asfalto y las botas de él. Cuando terminó, me dejó allí, tirado como un saco de basura, con la cara hinchada, costillas que crujían al respirar y el orgullo hecho polvo. Caminé a casa. Cada paso era una agonía. Entré por la puerta trasera, esperando poder lavarme la sangre antes de que mi padre me viera. Pero no tuve suerte, estaba en la cocina. Me vio.
Miró mi cara desfigurada, la sangre seca en mi labio, el ojo que ya empezaba a cerrarse y no dijo nada, ni un ¿qué te pasó?, ni un ¿quién fue?, ni un ápice de preocupación paterna. Simplemente me miró con una frialdad clínica, como si evaluara un daño colateral, y luego me señaló la mesa. Siéntate. Tienes que comer antes de la reunión de jóvenes de esta noche. Le dije que no iba a ir. Le dije que me dolía todo, que no me importaba la iglesia, que me quería morir, me gritó. Me gritó que todo lo que me pasaba era consecuencia de mi rebelión. Esto es una lección, me espetó, con los ojos inyectados en una locura fanática. El mundo te golpea porque te has alejado de la luz. Aprende la lección. Ahí lo supe. La segunda pista se convirtió en una certeza. Él no estaba sorprendido. Él sabía. Alguien le había dicho. O peor, él había orquestado la lección. Capítulo 5. La luz azul en la oscuridad. Esa noche, la rabia me mantuvo despierto. El dolor físico palidecía comparado con el horror de la revelación. Mi padre me había quitado el teléfono semanas atrás, pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados mientras me volvía loco en esa casa. Esperé a que la casa se hundiera en el silencio. Me levanté, con las costillas quejándose, y entré en su habitación. Dormía profundamente, con la respiración pesada. Tomé su teléfono de la mesita de noche. La luz de la pantalla me cegó por un segundo. Mi plan original era buscar el número de mi tío, el hermano de mi madre, que vivía a 3 estados de distancia, y enviarle un mensaje de auxilio. Pero antes de abrir la aplicación de mensajes, mi dedo se deslizó hacia la aplicación de transferencias bancarias. No sé por qué. Un instinto. Una corazoneta nacida del terror. Abrí el historial. Y allí estaba, una transferencia a una cuenta a nombre de un tal Tyler M. La foto de perfil era inconfundible. Era el monstruo que me había destrozado la cara esa tarde. Deslicé hacia abajo. Los mensajes. Ya está hecho. El chico aprendió la lección. El resto del dinero está en tu cuenta. No lo gastes todo en estupideces. Tranquilo, hermano. Se lo merecía por faltarle al respeto a su vieja. Gracias por la plata. El teléfono casi se resbala de mis manos sudorosas. Mi padre. El hombre que me predicaba sobre la santidad de la familia, el hombre que usaba la muerte de mi madre como un látigo, había pagado a un matón de la escuela para que me destrozara la cara y así enseñarme que el mundo era un lugar peligroso del cual solo la iglesia podía salvarme. Era psicopatía pura. Era la maldad disfrazada de piedad. Con manos temblorosas, tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje. Cada monto. Cada fecha. Se las envié por correo electrónico y por WhatsApp a mi tío. Luego, borré mi rastro, cerré la aplicación y devolví el teléfono a la mesita de noche. Al día siguiente, actué. Fui a la escuela con la cara hinchada, bajé la cabeza, soporté las miradas. Fui a la maldita reunión de la iglesia. Sonreí a los adultos. Le seguí la corriente a mi padre. Porque sabía que si levantaba la más mínima sospecha, podría desaparecer, o peor, podría hacerme daño antes de que alguien interviniera. Esa noche, a la hora acordada, robé el teléfono de nuevo y llamé a mi tío. Hablamos durante 3 horas. Le conté todo. La mudanza, la iglesia, los golpes, y la traición final. Mi tío, un hombre que siempre fue el ancla de nuestra familia del lado de mi madre, no lloró. Se endureció. Escúchame bien, me dijo con una voz que no admitía réplica. No llames a la policía todavía. Si la policía va y no tiene pruebas físicas inmediatas, o si el sistema falla, te devolverán a su custodia. Y si él sabe que sabes, estás en peligro de muerte. Empaca solo lo que puedas llevar en silencio. Documentos, cosas de tu madre. Yo manejo el resto. Dame 2 días. Capítulo 6. La extracción y el limbo del motel. Esos 2 días fueron una eternidad. Fui a la iglesia el miércoles. Hice juegos de integración, comí pizza fría, escuché a un pastor hablar sobre los designios inescrutables. Por un momento, mirando a los otros chicos, pensé que si mi padre no me hubiera aislado, si me hubiera dejado ser un niño normal, quizás este lugar no habría sido el infierno. Pero la manipulación lo envenena todo. El viernes, me escapé de la escuela. Corrí a casa. Metí en una mochila lo esencial: ropa, mi acta de nacimiento, el pasaporte, y una caja pequeña con las joyas de mi madre y algunas fotos. El corazón me latía en la garganta. Cada ruido en la casa me paralizaba. A las 3 de la tarde, un coche familiar se detuvo frente a la casa. Mi tío. No hubo abrazos dramáticos en la entrada.
Subimos la mochila al maletero, me subí al asiento del pasajero y arrancamos antes de que mi padre siquiera supiera que yo no estaba en mi habitación. Fuimos directo a la estación de policía. Mi tío, con un abogado que había contactado de emergencia, presentó la denuncia. Como yo era menor y mi tío no tenía la custodia legal, el proceso era un laberinto burocrático. Pero las pruebas eran irrefutables. Las capturas de pantalla, los registros bancarios, los informes médicos de mis lesiones, la policía fue a la casa. Mi padre fue arrestado, pasamos casi 2 semanas en un motel de carretera mientras el sistema judicial hacía su trabajo. 2 semanas comiendo comida rápida, durmiendo en camas que olían a cloro y esperando llamadas de los detectives. Entrevistaron al matón, quien se quebró y confesó en cuanto le mostraron los registros bancarios. Entrevistaron a la gente de la iglesia, quienes palidecieron al descubrir que el padre devoto que les pedía diezmos estaba financiando palizas a su propio hijo. Mi padre fue declarado culpable de abuso infantil, conspiración y agresión. 8 meses en la cárcel. Además, el juez ordenó que pagara una indemnización y que cubriera los gastos de manutención y terapia que mi tío estaba asumiendo. El matón fue enviado a un centro de detención juvenil. Mi tío obtuvo la custodia de emergencia. Me llevó de vuelta a mi ciudad original. Volví a la casa donde crecí, con mis tíos, mis primos, mis amigos. Volví a oler el café de los domingos. Volví a respirar. Capítulo 7. La justicia tiene un nombre y un aspersor. Pensé que la historia terminaba allí. Que el cierre del telón sería mi graduación y el inicio de mi universidad. Pero el universo tiene un sentido del humor retorcido. Hace unas semanas, mi padre salió de la cárcel. Y como los villanos de las películas de bajo presupuesto, decidió que había encontrado la verdad y quería volver a mi vida. No vino a verme directamente, mi familia le bloqueó el acceso a cualquier información sobre mí. Pero empezó a merodear, a buscar a antiguos conocidos, a intentar justificar su narrativa de padre viudo incomprendido. Lo que descubrimos fue aún más ridículo. Después de salir de prisión, intentó volver a su antigua iglesia. Pensó que lo recibirían como a un mártir. Pero resulta que, aunque esa iglesia aceptaba a exconvictos por robos menores o drogas, había una línea roja moral. Pagarle a un adolescente para que le parta la cara a su propio hijo en nombre de Dios no es algo que los diáconos pasen por alto. Lo rechazaron. Mi padre, en su infinita humildad, intentó reclamar sus donaciones. Exigió que le devolvieran el dinero de los bancos de la iglesia que él había pagado. 2 ujieres robustos lo escoltaron hasta la salida. Según los chismes que llegaron a mi tío, mi padre forcejeó, resbaló en el césped recién regado y cayó de espaldas justo sobre un aspersor automático. Me reí. Me reí hasta que me dolieron las costillas que sanaron hace años. Me imagino la escena, el hombre que intentó jugar a ser Dios, tirado en el lodo, con un aspersor regándole la espalda mientras la congregación lo miraba desde las ventanas. Si la Biblia tuviera un capítulo de comedia slapstick, ese sería el versículo principal. Capítulo 8. Las granjas del fin del mundo y el humo del lago. Rechazado por la iglesia moderada, mi padre encontró su verdadero hogar, una secta. Y cuando digo secta, no lo digo a la ligera. Investigó un poco y descubrió que este nuevo grupo de iluminación superior estaba planeando algo que oscilaba entre el fraude fiscal y el suicidio colectivo en una granja comunal. Mi padre, el hombre que me predicaba sobre no endeudarse, donó el 50% de sus ahorros. Vendió su coche y se mudó a una granja en el medio de la nada con un líder carismático que prometía la ascensión espiritual a cambio de transferencias bancarias. Obviamente, lo desplumaron. Mi padre publica en redes sociales, desde una cuenta que mi tío y yo seguimos solo por el valor histórico, largos textos denunciando que fue víctima de un fraude. Dice que el líder le robó el alma y la cartera. Dice que quiere demandarlos, pero ningún abogado quiere tocar el caso porque, técnicamente, él donó el dinero voluntariamente bajo coacción espiritual. Y, que me golpeó a través de un tercero por desviarme del camino recto, ahora es la víctima de un estafador que le prometió el cielo y le dejó un terreno baldío. ¿Y el matón? ¿El chico que recibió el dinero para destruirme? Salió del correccional y su carrera fue tan prometedora como se esperaba. Hoy tiene 19 años, como yo. Pero mientras yo estoy en la universidad, trabajando y yendo a terapia, él pasa los días tirando piedras al lago local, fumando marihuana barata y subiendo fotos a Instagram donde se le nota la vacuidad de una vida sin propósito. El universo no siempre te da la venganza que pides, pero a veces te da el espectáculo de ver cómo tus enemigos se pudren solos en su propia mediocridad. Epílogo. El perdón no es un requisito para la paz. Me pregunto, a veces, si la gente espera que perdone. La sociedad está obsesionada con el perdón.
Tienes que perdonar para sanar, dicen los libros de autoayuda. Tienes que dejar ir, no voy a perdonarlo. No voy a dejar que entre a mi vida. No voy a escuchar sus disculpas ensayadas ni a visitar su granja comunal. Mi paz no depende de su arrepentimiento, mi paz depende de mi ausencia de él. Escribo esto no para buscar lástima, sino para que alguien, en algún lugar, que esté leyendo esto en la oscuridad de su habitación, con la cara hinchada y el corazón roto, sepa que hay una salida. Que el amor de un padre no es un mandato divino si ese amor se convierte en un arma. Que la familia no es solo la sangre, sino las manos que te sostienen cuando el mundo te empuja al abismo. Mi madre murió un martes de noviembre. Pero yo nací un martes de mayo, cuando mi tío estacionó su coche frente a esa casa de pesadilla y me devolvió el mundo. Tengo 19 años. Tengo cicatrices que el maquillaje no cubre del todo. Pero cuando miro al espejo, ya no veo al niño que le temía a los pasos en el pasillo. Veo a un sobreviviente. Y por primera vez en mi vida, el futuro no me da miedo. El futuro es mío. Y nadie, ni siquiera Dios, me lo va a quitar.